Este es un mundo plagado de maravillas y misterios, los cuales muchas veces nos dejan pasmados por su naturaleza y no podemos explicarlos, tanto como monumentos creados en la antigüedad con una arquitectura perfecta, fósiles de animales realmente enormes y desapariciones que ocurren de un momento a otro. Tal es el caso de las personas de las que hablaremos en este video. Personas que desaparecieron sin dejar rastro alguno, como si se los hubiera tragado la tierra. Sus desapariciones son tan misteriosas que hasta se formularon teorías de abducciones extraterrestres, o que viajaron en el tiempo a otra época y no pudieron regresar. Lo cierto es que nunca más se supo de ellos. Acompáñenme a ver este top 5 de personas que desaparecieron para nunca más volver a ser vistas. Juan Pedro Martínez Gómez, de 10 años de edad en ese momento, y natural de Fuente Álamo, supuestamente viajaba con sus padres en un camión cisterna, conducido por su progenitor, en el que, además de la familia, iban más de 20.000 litros de ácido sulfúrico. Se dirigían a Bilbao, en el momento en que descendían el puerto de Somosierra en Madrid, España. El tráiler se estrelló en una de las curvas. Se encontraron los cadáveres del padre y de la madre, pero del pequeño no había ni rastro. Aquel niño, de seguir vivo, hoy en día tendría más de 40 años. Las teorías sobre lo que le pasó son de lo más variadas, desde que su cuerpo fue disuelto en ácido sulfúrico hasta la idea de que fue secuestrado. Ayudan a alimentar también la leyenda los datos técnicos. Tras analizar el tacógrafo del camión siniestrado, se vio que hizo 12 paradas mientras subía el puerto, pero paradas muy cortas, de apenas segundos. En la cima, el vehículo llegó a alcanzar una velocidad de 140 km por hora, hasta el punto que acabó estrellándose. Había un montón de gente arremolinada alrededor del camión volcado, ácido esparciéndose por todos lados y una columna de humo. Los cadáveres de los padres, sin embargo, apenas tenían restos del líquido corrosivo. Cuando ocurrió el accidente, de hecho, nadie sabía que en aquel tráiler viajaba un niño. Fue recién después cuando se les comunicó la desgracia a los parientes de los difuntos, a los abuelos del niño, cuando saltó la alarma. Ellos aseguraron que el pequeño iba con sus padres. Se especuló con todo, incluso con que el padre había sido obligado a transportar droga en su camión. De ahí salió la teoría de que alguien había secuestrado al niño hasta asegurarse la entrega de los estupefacientes en el destino, idea que se solidificó un año después, cuando se encontró en el interior de la cisterna una lona blanca que contenía heroína. El alijo estaba rodeado de ácido en el que, demostrarían los científicos después, que de ninguna manera habría disuelto el cuerpo del niño, al menos no tan rápido. El ácido sulfúrico deshace tela, metales, cerámica y carne, aunque es un proceso lento. Los expertos aseguran que no es posible que el niño se disolviese sin dejar ningún rastro. Salieron a la luz algunos que aseguraron ser testigos y que dijeron que vieron a Juan Pedro subirse a una furgoneta blanca junto a otras 2 personas, un hombre y una mujer. Por tanto, el niño pudo haber sido secuestrado justo antes de que se produjera el accidente, algo que explicaría las paradas que realizó la familia mientras subía al puerto de Somosierra. Quizás el camión aumentó su velocidad tratando de alcanzar a estos secuestradores. En línea con la teoría de la droga, la familia denunció que el padre había recibido amenazas durante semanas de una supuesta mafia que le exigía que trabajara para ellos, y que de ahí se explicaba la presencia de heroína en el camión siniestrado. El caso es que ha pasado más de 3 décadas y sigue sin haber nada claro. El niño desapareció para nunca más volver a ser visto. Con solo 24 años de edad, Leah Roberts vivió hechos sumamente dramáticos. Su madre falleció por una enfermedad cardíaca, su padre por un problema pulmonar y, como si no fuera suficiente, casi pierde la vida en un accidente de auto que le perforó un pulmón. Quienes la conocían, en especial su hermana Kara,
sabían que esas experiencias le afectaron de sobremanera, a tal punto que estaba cuestionándose sus ganas de vivir. Roberts nació en 1976 en Carolina del Norte y era el menor de los hermanos. Tras la muerte de su mamá en 1996, se tomó un tiempo libre de la universidad y regresó recién 2 años más tarde. Precisamente en 1998 estuvo a punto de fallecer tras chocar de frente con un camión. Fue como nacer de nuevo, le contó a sus cercanos cuando comenzó su recuperación. Semanas antes de marcharse a Costa Rica en 1999, perdió a su papá. Kara quedó a cargo de todas sus cuentas bancarias y en una decisión que cambió su vida, abandonó los estudios pese a estar cerca de licenciarse de antropología. Aprendió a tocar guitarra y pasaba su tiempo libre disfrutando de la fotografía. Junto a esto, empezó a escribir poesía en cafeterías locales y comentó que quería hacer un viaje por la costa oeste de Estados Unidos. El 9 de marzo de 2000 habló por teléfono con su hermana y quedaron de juntarse. Ese mismo día, su compañera de cuarto, Nicole, notó que el Jeep Cherokee de Leah no estaba. No le pareció extraño, hasta que pasaron las horas y nadie tuvo noticias de ella. Fue entonces cuando, en conjunto con los familiares de Roberts, anunciaron que estaba desaparecida. El 13 de marzo de 2000, su desaparición fue denunciada a la policía. 5 días más tarde, su auto fue encontrado abandonado en un terraplén en Canyon Creek, en el estado de Washington. Un testigo dijo que la vio caminando desorientada en una gasolinera. Cuando los investigadores le pidieron más datos, cortó el teléfono, pero de igual manera siguieron su rastro. Faltaba una enorme cantidad de ropa y tampoco hallaron al gato que juntas habían adoptado. No soy suicida, sino que todo lo contrario, fue la nota que encontraron en su habitación. Kara revisó las cuentas de su hermana y notó que no solo sacó miles de dólares, sino que además pagó con su tarjeta un motel ubicado en Memphis, Tennessee. Días más tarde, los rastros de las compras terminaron y, a más de una semana de su abrupta partida, una pareja encontró el vehículo, lo que motivó la participación del FBI en la investigación. Y aquí es donde aparecen detalles bastante extraños. El motor había sido manipulado, sus objetos personales seguían en el interior y no había ninguna gota de sangre. Otras pertenencias de Leah, como su ropa, pasaporte, CDs y su guitarra, se encontraron dispersas en la zona donde apareció el auto. Sin embargo, como también se hallaron cerca $3.000 y joyas, quedó descartado cualquier robo. Investigadores revisaron el video de la cámara de seguridad, una bencinera ubicada en Oregon, al sur de Washington. La vieron en buenas condiciones y aparentemente sola, pero tampoco pudieron confirmarlo porque en el estacionamiento no había cámaras. Fue tal el impacto que generó las circunstancias de su desaparición que su hermana se contactó con Mónica Cason, una mujer que ya había ayudado a otras familias a buscar personas. Ella misma organizó una caravana por todo el país para que nadie la olvidara y crear conciencia sobre otros casos de personas desaparecidas. Además, apareció junto a Kara en entrevista con Larry King en CNN, diciendo que queremos que todo el mundo la recuerde. De hecho, todos los años en la fecha de su desaparición, la caravana se sigue realizando, con el fin que Leah Roberts nunca quede en el pasado. La última pista de este escalofriante caso llegó en 2006. Otros detectives encontraron una huella debajo del capo y ADN masculino en una de sus prendas de vestir. Sin embargo, no pudieron resolverlo, pues el sospechoso que tenían, un hombre que confesó haber conversado con ella horas después de su desaparición y que trabajaba como mecánico, se fue a vivir a Canadá. En consecuencia, no pudieron corroborar su huella digital. Leah hoy en día sigue sin aparecer. Corría el año 1987, precisamente un lunes del 6 de abril, cuando David Guerrero, un jovencito oriundo de Málaga, España, desapareció a la edad de 13 años, mientras se dirigía a la parada de autobuses, que quedaba a 150 metros de su casa, para asistir a la Academia de Arte donde recibía clases de pintura, habilidad en la cual se le consideraba un prodigio.
David Guerrero es descrito como un chico normal, sin ningún tipo de problemas familiares y de buen comportamiento en el colegio. Apenas salía de su casa, pero cuando lo hacía era para ir a estudiar o a la academia de pintura conocida como la Peña El Canachero, donde destacaba por sus excelentes dotes en el plano figurativo y realista. De hecho, se le recuerda porque casi no salía a jugar con otros niños del vecindario. No porque fuera tímido, sino porque su tiempo libre lo invertía en su pasión artística. De esta pasión le devino la oportunidad de exponer uno de sus cuadros, una copia de El Cristo de la Buena Muerte, en la exposición llamada Recordando la Semana Santa, que se inauguraría en la Galería La Maison, ubicada en la calle Duquesa de Parcent. Su madre, Antonia Guevara, cuenta que ese 6 de abril David tenía una entrevista con el periodista Paco Fandón, de Radio Popular, en la Galería La Maison, con motivo de la exposición del cuadro anteriormente mencionado. Su padre, Jorge Guerrero, al no poder acompañarlo por motivos laborales, le elaboró un croquis para que pudiera moverse hacia sus dos destinos ese día. Ese día, David asistió al colegio normalmente, siendo el único comportamiento extraño el no haber querido comer nada durante las horas de clase, porque le dolía la cabeza, según relató un compañero suyo de clases. Más tarde, a las 6 de la tarde, volvió a casa con su hermano, se tomó un yogur y empezó a prepararse para su itinerario del día. Se vistió con sus mejores ropas para asistir a la entrevista, tomó sus cosas y se fue. A las 6:30 de la tarde salió de su casa en la calle Sargento García hacia la parada de autobuses, ubicada en Mercado de Huelín, para dirigirse al centro de la ciudad. Es en este punto donde su rastro se pierde. A razón de las 8:30 de la noche, su padre se acercó a la academia a buscar a David y, al no encontrarlo, fue a la Galería La Maison. Es allí donde se entera que su hijo nunca llegó a la entrevista. Nadie supo darle razón de él. Entonces Jorge Guerrero vuelve a su casa y le informa a la familia que nadie sabe dónde está David. La teoría principal es que se haya ido por voluntad propia y que, de hecho, lo hayan estado esperando cerca de su casa, el día de su desaparición. Esto es porque, al no haber ninguna pista ni ningún avistamiento, hay quienes piensan que David simplemente quiso irse e iniciar una nueva vida bajo otra identidad. De estas declaraciones se desprende la segunda teoría, que haya sido engañado y haya caído en una red de explotación de niños, bien sea por sus dotes artísticos o para ser explotado sexualmente. No obstante, no hay indicios de que sustenten esta teoría al día de hoy. La tercera y última teoría es que haya sido víctima de asesinato por alguien envidioso de su talento. Si bien en ese entonces David no era un artista reconocido, ya que recién había logrado que se expusiera su primer cuadro, se ha barajado la hipótesis de que alguien en su círculo cercano hubiera sentido envidia de sus dotes artísticos y haya decidido eliminarlo. Igual que las demás teorías, no hay indicios que señalen un posible sospechoso. En septiembre de 2016, David Guerrero es declarado oficialmente muerto. Hasta el día de hoy, jamás fue encontrado. Probablemente una de las historias sin resolver que más ha dado de qué hablar tuvo lugar en el año 1872. Más de un siglo después, lo ocurrió en el interior del barco mercante Mariceleste y el destino que corrió su tripulación sigue siendo una auténtica incógnita. El 7 de noviembre de 1872, el capitán Benjamin Brink y la tripulación del Mariceleste, un barco mercante con un gran cargamento de alcohol, partieron del puerto de Nueva York hacia Génova, Italia. A bordo iban 7 tripulantes seleccionados por Brigg, junto con su esposa e hija. Sin embargo, nunca llegarían a su destino. Después de partir, se sabe que el Mariceleste luchó a través del mal tiempo, de mares traicioneros y fuertes vientos durante las 2 semanas siguientes. Luego, el 25 de noviembre, el capitán llevó a cabo la que sería la última entrada en el registro. En ese momento, nada estaba mal en el navío. Menos de un mes después de la partida del Mariceleste, el 5 de diciembre, el barco británico Dei Gratia se encontraba a unas 400 millas al este de los Azores, cuando los miembros de la tripulación divisaron un barco a la deriva. El capitán, David Morehouse, se sorprendió al descubrir que la nave no guiada era el Mariceleste,
que había partido 8 días antes y que ya debería haber llegado a Génova. Cuando llegaron, debajo de las cubiertas, las cartas del barco parecían haberse arrojado por los aires, y las pertenencias de la tripulación todavía estaban en sus habitaciones. El único bote salvavidas del barco había desaparecido, y una de sus 2 bombas se había desmontado. En el interior había varios centímetros de agua chapoteando en la sentina, el punto más bajo de la nave que se encuentra debajo de la línea de flotación, aunque la carga de 1.701 barriles de alcohol industrial seguía prácticamente intacta. Había un suministro de unos 6 meses de comida y agua, pero ni un alma para consumirlo. Su tripulación había desaparecido. Así nació uno de los misterios más duraderos en la historia náutica. ¿Qué pasó con las 10 personas que habían navegado a bordo del Mary Celeste? Una de las teorías tiene que ver con el alcohol. Bajo este argumento, la tripulación habría bebido y posteriormente amotinado. Sin embargo, no hubo señales de violencia. También hay quien cree que el barco debió ser pasto de piratas, pero tampoco había objetos de valor perdidos. También se habló de desastres naturales, como posibles tormentas de agua. En este último caso podríamos incluir la posibilidad de un terremoto en el fondo del mar, que pudo ser la causa de la suficiente turbulencia en la superficie para dañar parte de la carga del Mary Celeste, liberando vapores tóxicos. El temor de una inminente explosión podría haber llevado a Brigg a decidir el abandono del buque. De hecho, las escotillas descubiertas sugieren que hubo una inspección o un intento de airear el área. El New York Times, en su ejemplar del 9 de febrero de 1913, mencionó la posibilidad de que una filtración de alcohol a través de uno de los barriles fue la fuente de gases que pudieron haber provocado la amenaza de una inminente explosión en la bodega del Mary Celeste. Sin embargo, ninguna de estas teorías parecen ser definitivas. Tal vez la más plausible es la de los vapores del alcohol, que habían reventado la tapa de la escotilla. Luego, temiendo un incendio, la tripulación abandonó el barco. Hasta la fecha, nunca se supo qué pasó con sus tripulantes. Frederick Valentich tenía ya cierta experiencia como piloto, con más de 150 horas de vuelo, pero un día desapareció sin dejar rastro en el cielo o en la tierra. Piloteaba una avioneta Cessna 182L. Las condiciones climatológicas de aquel día eran perfectas, claro y sin viento, de visibilidad excelente. La avioneta tenía un comportamiento extraordinario y sin problemas técnicos, pero de pronto desapareció él y su Cessna sin dejar rastro. Rápidamente, el control de vuelo australiano mandó un vuelo de reconocimiento y búsqueda del piloto extraviado, tan solo minutos después de haber perdido en pantalla aquella avioneta. No se encontró ningún vestigio de la avioneta o un presunto accidente. Las avionetas Cessna suelen permanecer a flote durante un máximo de 1 hora, después de estrellarse en el agua, pero en el caso de Valentich y un hipotético amerizaje fue imposible. Había desaparecido. Valentich tenía un chaleco salvavidas en el interior de la cabina, pero tampoco había rastro de que haya saltado al mar. Melbourne, esa extraña aeronave está de nuevo suspendida sobre mí. Está suspendida, no es una aeronave. Repito, no es una aeronave. Y después, el silencio. Estas fueron las últimas palabras de Frederick, el 21 de octubre de 1978, cuando volaba con su avioneta Cessna 182L entre las localidades Moorabbin y la Isla del Rey, al sur de Australia. Esas fueron también las últimas palabras que Steve Roby, controlador aéreo, escuchó por parte de Valentich, a quien llevaba siguiendo desde hace rato desde su base. Esta noticia corrió como la pólvora y la prensa australiana ya comenzó a hablar de extraños avistamientos ovni, avivando la polémica sobre estos extraños aparatos voladores. Fue uno de los acontecimientos ovni con más repercusión de finales de los años 70 y tuvo una gran repercusión mediática en todo el mundo. Un ufólogo, Jan Sider, reconoció que Valentich era un gran aficionado a la ufología y que, según palabras de su padre, el joven aseguraba haberlos visto en diferentes ocasiones, pero no podía ni confirmar ni desmentir que el objeto que se encontró él fuera un ovni. La hipótesis más plausible es la de que pudo sufrir algo que ocurre especialmente a los pilotos inexpertos, la ilusión del horizonte falso.
algo que ocurre cuando no hay buena visibilidad. Una formación de nubes hace que parezca que hay inclinación, un horizonte muy poco visible, pocas o ninguna luz en tierra y estrellas, provocando una percepción errónea de que el avión no está alineado de forma correcta con el horizonte, aunque el indicador de horizonte virtual del propio avión esté correcto. Esto pudo hacer que Valentich intentase nivelar el aparato con respecto a esa ilusión de horizonte, haciendo que el avión entrara en pérdida y comenzase a descender en barrena sin posibilidad de controlarlo. El avión se estrellaría y hubiera sido el fin de la historia. Esa es la teoría más plausible de todas las que se dieron tras la desaparición de este joven piloto. Hasta ahora, nunca se pudo recuperar su cuerpo. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.